nombre es Zuleima Suárez Díaz, somos del grupo 2 y junto a mis compañeras María Fernanda Delgado Carvajal, Diana Marcela Gordillo, Liliana Bustamante Beltrán. La introducción de nuestro trabajo basa en el estudio de la psicología y la sociología. Se explora una serie de conceptos fundamentales que nos ayudan a comprender la complejidad de la mente humana y la interacción social. La socialización, un proceso clave en el desarrollo humano, implica la inserción e individuos de la sociedad a través de la adoptación de normas, valores y comportamientos. Este proceso involucra la inculturación, donde se aprende y practica las tradiciones y costumbres de una cultura específica. La conciencia, por otro lado, nos permite ser conscientes de nosotros mismos y de nuestros entornos, reflexionando sobre nuestras experiencias y decisiones. Dentro del contexto social donde interactuamos y nos desarrollamos, encontramos la aculturación, un proceso de adaptación a nuevas culturas, la transculturación que resulta en la formación de una nueva identidad cultural. En este entorno, las personalidades juegan un papel crucial definiendo los patrones consistentes de pensamientos, sentimientos y comportamientos de un individuo. Además, los medios de comunicación como canales para transmitir información y mensajes desempeñando un papel significativo en la construcción de la realidad social y en la influencia de opiniones y comportamientos. les voy a presentar 6 palabras claves de nuestro trabajo. La primera palabra es heterónomos. Heterónomo se puede definir como persona que es sometida a un poder ajeno que le impide el desarrollo de su propia naturaleza como individuo. Se puede definir que la heteronomía es inevitable para sobrevivir en nuestra sociedad, ya que, pues, de acuerdo a varios pensadores, todos los individuos deben someterse al menos a un cierto grado de acondicionamiento, ya sea políticos, sociales o religiosos, perdiendo su libertad e identidad, siendo lo opuesto a la heteronomía en el marco de la autonomía individualista, que supone que el sujeto debe actuar bajo sus propias reglas. Segunda palabra, resocialización. La resocialización es un proceso mediante el cual el individuo desprende comportamientos, normas y valores previamente adquiridos para adquirir más, para adoptar más. Generalmente en respuesta a cambios significativos en su entorno o situación de vida. Esto suele más que todo ocurrir en contextos como la entrada a una institución, ya sea un hospital, la prisión o un psiquiátrico. También la reintegración a la sociedad después de un periodo largo de tiempo o la adaptación de una nueva cultura. Tercera palabra, disocializados. Se denomina la socialización al proceso de los humanos a la adquisición, interiorización y integración de la personalidad de los individuos, de sus valores sociales y su comportamiento propio, hacia grupos sociales o comunidades a las que pertenecen para su adaptación social. Cuarta, conciencia. La conciencia es la capacidad de los seres humanos para percibir, entender y reflexionar sobre su propia existencia, pensamientos, emociones y entorno. Implica el estado de alerta, la capacidad de tener experiencias subjetivas. La conciencia permite a las personas ser conscientes de sí mismas y del mundo que las rodea, facilitando la toma de decisiones, la autocomprensión y la interacción con otros. Quinta palabra, enculturación. La enculturación es el proceso mediante una persona aprende y adopta normas, valores, comportamientos, tradiciones de una cultura específica, principalmente durante la infancia a través de la familia, la educación, la comunidad y continúa a lo largo de la vida mediante nuevas experiencias culturales. La transculturación es el proceso mediante el cual la cultura cambia significativamente al adoptar elementos de otra cultura, resultado de la fusión y transformación de ambas culturas. Este proceso puede ocurrir a través de la interacción prolongada entre diferentes culturas, migración, colonización o globalización. La transculturación no solo implica la adopción de elementos externos, sino también la creación de nuevas formas culturales híbridas. ¿qué se entiende por conciencia? En el ámbito psicológico, la conciencia se refiere al estado de darse cuenta, de percibir los propios aspectos de los pensamientos, emociones, sensaciones y del entorno. Es la capacidad del ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y experiencias. Una explicación más detallada de algunos de los diferentes aspectos de la conciencia. La conciencia en un estado de alerta. Es el nivel básico de estar despierto y alerta, el que incluye la capacidad
de responder a estímulos del entorno y de la capacidad del pensar. Percibir el mundo a través de los sentidos. Ejemplo, al despertarse por la mañana y ser consciente de nuestro entorno. La conciencia fenoménica. Esta se refiere a la experiencia subjetiva y cualitativa de los estados mentales. Es lo que se siente, ser o tener una experiencia específica. Ejemplo, la experiencia de ver el color rojo o sentir un dolor. La autoconciencia. Esta implica un nivel más profundo de conciencia del individuo, no solo porque percibe su entorno, sino porque también reflexiona sobre sí mismo como entidad independiente. Esto incluye la capacidad de introspección y de evaluar pensamientos y comportamientos propios. Ejemplo, sentir vergüenza por una acción pasada o planificar el futuro. Conciencia cognitiva. Es la capacidad de procesar la información de manera consciente, incluyendo la toma de decisiones, resolución de problemas y planificación. Se relaciona con funciones ejecutivas y control cognitivo. Ejemplo, resolver un problema matemático o decir qué hacer en una situación difícil. Y por último, la conciencia moral. Se refiere al conocimiento y evaluación de lo que es correcto o incorrecto, basado en los principios éticos y morales. Implica la capacidad de sentir culpa o orgullo en función de una acción propia. Ejemplo, decidir mentir porque se considera moralmente incorrecto. Gracias. Me llamó la atención de la tercera unidad es la organización y claridad en la presentación de las diapositivas. Captaron mi atención desde el principio. Entre los temas abordados, la socialización emerge como un concepto fascinante que no solo es relevante desde la perspectiva psicológica, sino también desde el ámbito social. En psicología exploramos cómo los individuos aprenden normas, valores y habilidades necesarias para integrarse a la sociedad mediante interacciones sociales. Desde una óptica sociológica, la socialización es fundamental para la cohesión y estabilidad de la sociedad, ya que facilita la transmisión cultural y el mantenimiento de normas sociales. Sin embargo, también se reconoce que la socialización puede perpetuar desigualdades sociales, convirtiéndola así en su tema vital para el análisis de la estructura y dinámica social. Por otro lado, se destaca la importancia de la personalidad como la diferencia individual que distingue a cada persona. La personalidad se caracteriza por patrones estables que influyen en la conducta y el comportamiento del individuo, lo que permite prever su respuesta ante diversas circunstancias. Esta puede clasificarse según sus actitudes o aspectos subjetivos de la salud mental y se identifican diversos tipos de personalidades como obsesiva, compulsiva, creativa, extrovertida, introvertida y narcisista. A lo largo del desarrollo humano, la personalidad emerge y se estructura a medida que se desarrollan diversas características y capacidades, dando lugar a un pensamiento y comportamiento característico en cada individuo. Un ejemplo de un posible adormecimiento de conciencia en la relación a la sociedad es el adormecimiento de la conciencia frente a injusticias de desigualdades sociales en un fenómeno preocupante que puede tener percusiones devastadoras en la sociedad. Esta aceptación pasiva de situaciones injustas como la pobreza, la discriminación o la violencia puede llevar a una normalización de estas condiciones, dificultando la resistencia o el cuestionamiento de las mismas. En este estado de adormecimiento puede manifestarse en la falta de acciones o apatías hacia los problemas sociales, hacia el sufrimiento de quienes están afectados. Un ejemplo claro en el maltrato intrafamiliar, donde el abuso físico y verbal se tolera y se oculta, agravando la situación y generando efectos graves, especialmente de los más vulnerables, como los niños. Además, el adormecimiento de la conciencia también puede ocurrir en situaciones de salud, como en casos de bajos niveles de azúcar en sangre, en personas como diabetes, donde la falta de conciencia de los síntomas pueden llevar a consecuencias graves, como convulsiones o coma. En entornos donde la corrupción es común, las personas pueden sensibilizar la moral y la ética
aceptando prácticas corruptas como algo normal debido a la influencia del entorno social. Es crucial reconocer y combatir este adormecimiento de la conciencia para promover una sociedad más justa y solidaria. En conclusión, en un mundo en constante evolución, el estudio de la mente humana y las interacciones sociales nos invita a reflexionar sobre la complejidad de nuestra existencia, desde la socialización y la conciencia hasta la aculturación y la personalidad. Exploramos los elementos que moldean nuestra identidad y nuestras relaciones. Este panorama nos desafía a ser conscientes, a cuestionar las normas establecidas y a promover la justicia social en un mundo donde el adormecimiento de la conciencia puede perpetuar la desigualdad. Solo al mantenernos despiertos y comprometidos con la reflexión y la acción, podemos contribuir a un futuro más equitativo y compasivo para todos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por su atención.